Bueno, amigos, la pandemia, además de haber causado una crisis de tipo de salud, también ha provocado una dura situación en la economía de muchos hogares en el mundo y en Panamá en particular, producto de la pérdida de empleos y otros elementos que han conspirado contra la paz y la tranquilidad de las familias. La UNICEF ha preparado un estudio, una encuesta que se refiere precisamente a la pérdida de ingresos en las familias y ellos se tomaron el cuidado de tomarle el pulso a esta realidad porque tiene que ver con los niños y las niñas y los adolescentes que ha ocurrido durante esta pandemia. La encuesta me gustaría conocer de parte del licenciado Jorge Llanarenas. Él es un experto en el tema social y político-social de la UNICEF. Licenciado Llanarenas, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, Guillermo Antonio. Buenos días a todo el equipo de Omega Estéreo. Oiga, ¿cuáles, así llanamente, los principales resultados que refleja esta encuesta en hogares sobre la situación económica de las familias, y sobre todo los hijos también que están considerados en esto? ¿Cuál es, licenciado Llanarenas? Sí, muchas gracias por el espacio aquí en Infoanálisis. Creo que lo más importante también es señalar que esta encuesta que hace UNICEF es parte del apoyo que UNICEF le da al Estado en el manejo de la pandemia del COVID-19. Es decir, forma parte de las medidas de emergencia. Como todos sabemos, las medidas de emergencia normalmente toman lugar en cuestión de meses, pero en el caso del COVID ha sido una situación muy particular, una situación única, así que esto se ha prolongado ya por más de un año. Hablemos del impacto negativo. Yo quisiera, licenciado Llanarenas, ganar tiempo. Sí. El impacto negativo que refleja esta Sí. encuesta en los hogares, en las familias panameñas. ¿Cuál es? Sí. Sí, de acuerdo a este estudio, el 72% de los hogares panameños reportan una pérdida parcial o total de sus ingresos. Y en 7 de cada 10 hogares de los más pobres, los niños consumen menos alimentos o consumen alimentos de menor calidad. Y es también importante señalar allí que la ayuda del gobierno llega a poco más de la mitad de los hogares. Esta medición es la tercera medición de este instrumento. La primera vez que se aplicó esta encuesta fue en junio del 2020, cuando teníamos unos pocos meses de haber entrado en la pandemia. Luego se hizo la segunda medición en noviembre del año pasado y ahora estamos presentando la tercera medición. Y lo que nosotros encontramos en la tercera medición es que no hay cambios significativos respecto de la medición de noviembre. Permítame, licenciado Llanarenas, permítame. O sea, que no recoge evidencias de una mejoría en la economía de los hogares, es lo que usted está diciendo. En absoluto. En absoluto. Se ha prolongado la crisis de los hogares. Hay que tomar en cuenta que la economía familiar es muy diferente de la economía de las empresas. A las empresas usted le puede pedir sacrificios de 6 meses, 1 año, hasta que haya más dinamismo económico, pero con las familias tienen niños y los niños tienen que comer todos los días, varias veces al día. Entonces, sin poner en duda nada, porque yo confío en lo que ustedes hacen, hay una información en Estados Unidos y también la hay en Panamá de que empresas, por ejemplo, de comida rápida en Estados Unidos están cerrando sus establecimientos porque no tienen personal. Aquí en Panamá, sobre todo en el interior, diciendo agricultores o empresarios agrícolas que no tienen personal porque la gente que está recibiendo los cheques de subsidio prefieren vivir con el subsidio que aplicar o usar un trabajo. Entonces, ¿cómo se compadece el tema de que las familias han estado recibiendo subsidios extraordinarios con esa reducción de la calidad o cantidad calórica diaria?
Bueno, evidentemente las bolsas de comida fueron uno de los principales instrumentos que utilizó el gobierno para paliar la situación de la crisis, pero también allí la encuesta refleja que ha habido una evolución, un cambio. Al principio, las bolsas de comida eran la principal, digamos, ayuda que el gobierno destinaba. Y los vales digitales y los vales físicos eran un porcentaje más pequeño. Eso cambió en esta medición. En esta medición ahora las bolsas de comida son pocas comparadas con los vales físicos y los vales digitales. Lo que aumentó de una manera grande fue el vale digital. Pero el vale digital, como todos sabemos, no es ni siquiera medio trabajo, no es que es mucho dinero, porque en Estados Unidos el fenómeno al que tú te refieres es el fenómeno de que la gente encuentra que es mucho mejor tener un ingreso sin trabajar que tener un ingreso trabajando. Pero acá el vale digital es muy pequeño como para reemplazar los ingresos de un trabajo, de cualquier Camila, trabajo. Camila. Justo en ese tema, sobre la pérdida de ingresos, una estadística que me llamó la atención es que, o sea, porque ustedes dividen la afectación de ingresos por grupo de nivel socioeconómico. Y por ejemplo, y eso varía, porque en el grupo de entre 400 y 999 dólares mensuales, la mayor afectación fue una pérdida parcial de ingresos, que la reportó el 51%, pero en el grupo de menos de 400 dólares estaba casi parejo con la pérdida total de ingresos, que me imagino que es tema de desempleo. Pero el grupo que lo reportó más como afectados por una afectación en el nivel de ingresos fue el grupo de 40 a 50 años. Correcto. Y quería preguntar por qué, porque usualmente se habla que los más afectados por el desempleo suelen ser los jóvenes, que suelen ser los primeros que se despiden, Sí. y también los que luego luchan por tener empleo porque salen de la universidad y pues no consiguen. ¿Por qué son los de 40 y 50 los más afectados? Creo que eso tiene que ver con que si tú estás desempleado, es menos probable de que te vaya a afectar la pérdida del empleo, porque es que no tienes empleo. La pérdida del empleo va a afectar a los que están empleados. Y el grupo de 40-50 es el grupo que está más empleado comparado con el grupo más joven. Y por eso al momento en que se pierden los empleos, el que más sufre es el grupo que tiene mayor cantidad de empleos, que es el grupo de los 40-50. Otra distinción interesante que hace la encuesta que me llama la atención al inicio, cuando están hablando de la división, es en el distinto modelo de familia, de cómo en zonas urbanas suelen ser familias con o una figura parental o a veces dos también, pero que en el interior, en zonas más rurales, tienes por ejemplo, un promedio como de 9 miembros por familia, porque en un mismo hogar tienes al mamá, papá, al abuelo, la abuela, el tío. ¿Cómo, cómo se distingue un poco la experiencia en zonas urbanas, o sea, por estas cifras que estamos viendo, que la del interior? Bueno, en esta medición, porque repito, es la tercera que hacemos, nosotros introducimos algo diferente para tratar de calibrar eso que efectivamente te llama la atención. Y es que a los datos cuantitativos le sumamos una serie de entrevistas. Es decir, aportamos una dimensión cualitativa a la misma problemática. Es decir, se entrevistaron, una entrevista larga, a familias tanto en centros urbanos como en centros rurales y comarcales. Entonces, nosotros vemos allí que efectivamente hay distintos tipos de estrategia para enfrentar el problema de la alimentación. Efectivamente, en las zonas urbanas, la gente reporta mucho que dejó de consumir o gastar su dinero en ciertas cosas para dedicarlo a la alimentación. Mientras que
para las familias que estaban en zonas, en zonas de comarca, la situación era un poco diferente porque era un tema de disponibilidad de los alimentos. No era un tema tanto de ahorro, sino que los alimentos no estaban disponibles. Así que bajaron la cantidad de comidas al día. Tengo un corte comercial. Al regreso ampliamos, licenciado Jorge Llanarenas, ¿Cómo no? hablándonos de la tercera encuesta que ha realizado la UNICEF en Panamá sobre la realidad de los hogares panameños, los niños y las niñas y los adolescentes. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Miren, esta mañana estamos platicando con el licenciado Jorge Llanarenas. Él es especialista en política social de la UNICEF, que ha realizado la tercera encuesta que tiene que ver con la situación económica de las familias, cómo impactan los niños y las niñas y en los adolescentes también. Y obviamente durante esta grave pandemia. Estamos hablando del grupo etario, ¿no? El grupo de las edades, licenciado Llanarenas. Camila. Sí, terminando el bloque pasado, hablábamos un poco del tema de la alimentación y la distinción de cómo, si bien en zonas urbanas la gente vio qué gastos eliminaba para poder cumplir con comida que puede que haya sido de menor calidad porque no tenían tanto dinero, pero que en zonas más rurales o comarcas lo que tuvieron que hacer fue disminuir una comida. O sea, en vez de comer 3 veces al día, comer 2, porque no había acceso a tantos alimentos. Pero ¿cómo afecta también el cierre de las escuelas, la alimentación de los niños en particular? Bueno, también hay que decir que las escuelas son una fuente importante para la alimentación de los niños. Pocas semanas antes de que iniciara la pandemia, el gobierno había celebrado la creación del programa Estudiar sin Hambre. Y había un presupuesto importante para ese programa de Estudiar sin Hambre, que es el de financiar comedores en las escuelas. Bueno, nada de eso se aprobó, nada de eso se hizo al final, porque como las escuelas estuvieron cerradas, los niños especialmente perdieron esa fuente de alimenticia. Y esa fuente alimenticia difícilmente iba a ser reemplazada por su familia, sobre todo tomando en cuenta las familias del nivel socioeconómico más bajo. El mensaje de fondo, yo pienso que es que cuando hablamos de la pandemia, debemos pensar en los otros, debemos pensar en los otros que en este caso son los más pequeños. Debemos pensar en los niños, cómo los niños enfrentan la pandemia, cómo les afecta. Y hay que hablar de que la alimentación ha disminuido para los niños en ambos sentidos, tanto en cantidad de alimentos como en calidad de alimentos. Eso está reportado por las familias a lo largo y ancho del país. Tomándose en cuenta la data que ustedes han recabado durante estos meses, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que habría para tratar de paliar un poco la situación? O sea, las medidas que se tienen actualmente, que es el vale digital, que ahora está severamente limitado comparado con hace unos meses, porque ahora, por ejemplo, es 1 por familia, no 1 por persona con dificultad económica. Entonces, en una familia con 9 personas, no es lo mismo que una persona soltera. Entonces, tomando en cuenta estos descubrimientos que ustedes han hecho, ¿cuáles son algunas medidas que se podrían implementar para mejorar la situación de estos hogares, consideran ustedes? Sí, yo creo que lo has dicho muy bien. Las ayudas fueron pensadas por individuo y recibía lo mismo un individuo que vivía solo que un individuo que vivía con su esposa y 2 hijos y uno que vivía con su mamá, su esposa y 10 hijos. Entonces, eso plantea un grave problema en cuanto a la efectividad de esa ayuda. Así que la recomendación nuestra es que el gobierno mantenga las ayudas a los hogares de los niveles socioeconómicos más bajos y que esa ayuda sea sensitiva al número de niños, porque no va a consumir lo mismo un hogar donde hay 2 niños que un hogar donde hay 6, 8 o 10 niños. Entonces, por eso tiene que ser la ayuda sensible al tema de el hogar al que se está ayudando.
También nosotros recomendamos que se lleven adelante programas para la detección de la malnutrición, que Panamá nunca ha tenido buenas estadísticas en materia de nutrición. ¿Cuál es la diferencia entre malnutrición y desnutrición? Bueno, la desnutrición es un fenómeno que ocurre en determinado momento de la vida, mientras que la malnutrición abarca incluso la obesidad y que ocurre en un periodo más largo de la vida, ¿no? Entonces, la obesidad, por supuesto, no es el resultado del exceso de alimentos, la obesidad es el resultado de una alimentación de mala calidad. La mala calidad de los alimentos. Oiga, licenciado Villanareas, Panamá tiene ya, acarrea, lleva sobre sus hombros el fardo de que la producción nacional ha ido bajando de una forma exponencial. Estoy hablando del hombre del campo, ha tenido que venir a la capital de la República ante la falta de apoyos de los gobiernos anteriores en materia de producción de alimentos. Eso pone en riesgo la propia estabilidad de todos los panameños. Pero también esta crisis que estamos viviendo nosotros de la pandemia ha tenido un impacto tal que ha obligado a algunas familias a, digamos, a recurrir a actividades creativas o fórmulas para ver cómo pueden paliar la falta de ingresos o la baja de ingresos. ¿Usted conoce alguna de esos resultados? ¿Cuáles son en cuanto a las alternativas? Pago, por ejemplo, de agua, de luz, de cosas fundamentales, el alquiler de la casa, bueno, en fin. Efectivamente, más o menos similar a lo que ocurrió en noviembre, las familias reportaron, una de cada 4 familias reportó que no puede pagar los gastos de la vivienda, la electricidad, el agua, el alquiler, incluso el internet. No lo pueden pagar ya debido al recorte de sus ingresos. Así que eso es algo que está ocurriendo. Hay que también recordar, hay que poner en contexto aquí el tema de la necesidad que las familias tienen de usar internet a través de su celular. Entonces eso los obliga a gastar en tarjetas para conectarse al internet. Y eso no lo pueden sustituir con ninguna otra cosa. Y ese presupuesto que dedican a comprar tarjetas para conectarse a internet, lo tienen que sacar de lo que de otra manera pudieran usar para comer. Camila. Sí, me gustaría aprovechar que estás presente en el programa de hoy. Hay una situación en la frontera con Colombia y es que hay 10.000 migrantes en el área del lado colombiano que van a cruzar a Panamá. O sea, que es inevitable que van a cruzar por Panamá en su camino hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos y Canadá. ¿Han hecho algún estudio sobre la situación de los niños en la frontera? O sea, ¿cuáles son algunas de las carencias que sufren y cuáles serían algunas maneras de ayudar por lo menos a estas poblaciones? Porque 10.000 es muchísimo más de lo que aguanta cualquiera de los refugios de Darién. ¿Y de qué puede hacer el Estado para prepararse en ese sentido? Efectivamente, Camila, la situación del flujo de migración en Darién ha cambiado sus perfiles y cada vez es más crítico. Yo estuve allí hace 2 años y vi 4.000 personas en un espacio muy pequeño. Y en esas 4.000 personas había una enorme cantidad de niños pequeños, de menores de 5 años. Había, no sé, 200, 300 niños menores de 5 años. Había una enorme cantidad de mujeres embarazadas y en un alto grado de embarazo. Es decir, es una situación social muy difícil. Ahora, ¿cómo ha cambiado esa situación, digamos, en el último año para acá? Lo que ha cambiado es que antes los migrantes se estacionaban, había una estación humanitaria por espacio de 1 semana o 2. Y claro, durante 1 semana o 2, entonces UNICEF desarrollaba actividades de apoyo a esa población migrante. Y esas actividades de apoyo tienen que ver con la dotación de agua potable, espacios de juego para los niños, tiene que ver con cosas básicas. Ahora,
como tú dices, el flujo de migrantes, la presión es mayor, y lo que está haciendo el gobierno es facilitar que se produzca ese flujo, de manera que ahora los migrantes están allí por mediodía. O sea, llegan y se van, llegan y se van. Por eso es que, como son tantos, no se pueden quedar durante varios días. Y evidentemente esa situación de que no pasan en realidad por la estación humanitaria, si acaso un día, hace más difícil para nosotros atender la situación de los niños. Sí, Jorge, yo quiero echar atrás hacia el tema de desnutrición y asistencia a la escuela. En las escuelas de Panamá se da un programa de la galleta nutricional o la crema nutricional, pero además en muchas escuelas, producto de programas con la respectiva municipalidad, se da también comida caliente, se da almuerzo normalmente, arroz, poroto, pollo, carne, plátanos. Y al mantener nuestras escuelas cerradas por año y tanto, esos niños no tienen acceso a esa alimentación y más que alimentación, a esa nutrición, porque particularmente en el caso de la galleta y la crema son alimentos nutricionalmente mejorados. Así que tienen una serie de vitaminas, minerales, etcétera, necesarios para los niños y la etapa de crecimiento en la que se encuentran. Yo quisiera abordar este tema porque ojalá este reporte de ustedes haga sensibilice a los dirigentes magisteriales que se están oponiendo a que regresemos a clases presenciales y también a que se haga algo con respecto a las clases virtuales, que no es posible que la familia tenga que escoger entre que el niño se conecte a la clase o coma, porque o lo gastan en la tarjeta de celular o lo gastan en comida. O sea, no puede ser. Si el Estado no les va a dar el acceso presencial a la escuela con comida, debe entregársele un bono familiar para la compra de la tarjeta y para la compra de los nutrientes o distribuir las galletas y la crema en las casas. Pero por supuesto lo ideal es el retorno a las clases presenciales, porque además de la nutrición, los niños interactúan y tienen un efecto en su salud emocional y también en su salud física, porque el sistema inmunitario requiere del intercambio, incluso con microorganismos que están en la tierra o en otras personas para fortalecerse. Entonces, ¿qué impacto puede tener o qué pueden hacer ustedes con la información que tienen sobre la situación nutricional para estimular el retorno a clases? Lamentablemente la respuesta va a venir después del corte comercial. Tengo un corte comercial, licenciado Jan Arenas, no hay ningún problema, ¿no? Regreso en un par de minutos, ¿sí? Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, vamos ya a entrar a la respuesta del licenciado Jorge Gianareas, que es especialista en política social de la UNICEF. Estamos hablando de la encuesta que han realizado, la tercera. Y Milton hablaba del tema de los niños, que creo que no se puede ignorar, porque los niños, sí voy para parte de Milton, los niños que asistan a las escuelas recibirían el beneficio de un alimento por liviano que pareciera, es una ayuda incluso para los padres. Entonces, en esta crisis, licenciado Gianareas, las escuelas están cerradas, los maestros hasta ahora reniegan de la posibilidad de volver a clases. ¿Cuál es el impacto que esto tiene desde la perspectiva alimenticia o alimentaria? Bueno, tenemos que saber que los niños están teniendo uno de los efectos más negativos de todo lo que es las medidas de restricción de las pandemias, porque como ustedes han visto, los comercios más o menos están volviendo a la normalidad, pero no ocurre lo mismo para las escuelas. Las medidas que se han tomado para favorecer la educación a distancia a través de diversas modalidades, pues son importantes porque mantienen al niño cercano a la escuela, digamos un poco conectado con la escuela, pero no resuelve todos los problemas. Como bien decía Milton, no resuelve el tema de la nutrición.
a través de educación a distancia, todavía queda sin responder la pregunta cómo la escuela va a aportar a la nutrición de los niños, como solía hacerlo, porque hay que decir que eso era una expectativa legítima que tenían los padres de familia en cuanto a la alimentación de sus hijos, era la alimentación en las escuelas. Y todo eso, pues, lo que tenemos es cero. Nosotros creo que también en el llamado a la acción que hacemos, creo que hay que volver a evaluar los temas de pobreza. Es decir, cuando se hicieron las medidas para enfrentar la pandemia, esas medidas tenían que ver fundamentalmente con la pérdida del trabajo, no tenían que ver con pobreza, de manera que recibieron bolsas de Panamá Solidario y vales en efectivo, vales digitales, personas que no eran pobres, sino personas que habían perdido su trabajo. ¿Se da cuenta? Pero estamos hablando ahora de que hay familias que su nivel de subsistencia está llegando a un punto crítico por la falta de alimentación de sus hijos. Eso no es un problema de Panamá Solidario. Ese no es un problema de vale digital ni bolsa de comida. Este es un problema que toca esa línea dura que es la pobreza, la falta de recursos para poder satisfacer las necesidades más básicas. Así que es importante reevaluar esa situación. Camila. Oiga, licenciado Llanareas, para resumir lo que ha sido... Rubén, ¿usted quiere decir algo? Camila, sí, que uno de los problemas que tenemos adicional a la negativa de los educadores a integrarse al sistema educativo, a normalizar las escuelas. No sabemos el daño que le estamos haciendo no solo a académicos, sino porque las escuelas eran una manera de alimentar a los niños, sobre todo a los niños más pobres de Panamá. Una de las cosas que está incidiendo en Panamá es que tenemos décadas de que no construimos colegios adecuados. Uno de los colegios básicos aquí, que fue la Escuela República de Venezuela, que fue inclusive un símbolo de lucha para los educadores, está en ruinas. Pero vemos que fue hecha en la época de Juan de Móstenes Arosemena, esa escuela. Y que ahora en ruinas estamos viendo lo grande que era y lo majestuosa que era la Rubén, es un elemento emblemático, Rubén. Hay que ver, en Panamá no se valoran estas cosas. O sea, esa escuela tiene mucho para estar en un estado ruinoso como el que se encuentra, un irrespeto a la historia de Panamá. Bueno, y las últimas escuelas que se hicieron en la década de los 50, grandes así, que fueron las escuelas que estaban en Punta Peitillo. Hoy en día están en ruinas, están prácticamente cerradas. La profesional, está hablando usted, ¿no? La escuela profesional. Fue hecho en la década del 50. Pero si nos vamos atrás, a la época del instituto, las escuelas que se construyeron en Divisa, la Normal de Santiago, que todavía no se han superado esos modelos de colegios que hicieron los grandes estadistas de principios del siglo antepasado. Entonces, nosotros tenemos que prestarle atención a eso. Yo cito como ejemplo, yo iba a la escuela, hice primaria en Tolé, y en Tolé el desayuno que le daban a los niños que venían de la serranía y que había que esperarlos, las empezaban a las 8:30 de la mañana, y eran unos desayunos espectaculares en aquella época. Entonces, yo creo que tenemos que prestarle atención a la construcción de los nuevos edificios. Ningún presidente se está preocupando por dejar como huella la construcción de un edificio modelo de escuela. O sea que, Rubén, aquí hay una realidad. El presidente Cortizo dijo que la educación iba a ser la estrella, ¿se acuerda, no? Eso obviamente se vio marchitado por la pandemia y eso lo acepto. No obstante, también debo decir que no se aprovecharon todos estos meses de cierre. Hombre, para dedicarlo a remozar, a mejorar las escuelas, a pintarlas, etcétera, se perdió tiempo valiosísimo
en ese aspecto. Pero Camila, usted tiene una pregunta, adelante. Sí, otro punto que me llamó la atención es cómo, bueno, dependiendo del nivel socioeconómico y de la pérdida de los ingresos, a las estrategias a las que tuvieron que recurrir los hogares para poder cubrir sus obligaciones. Y entre las principales, y varía por grupo económico, estuvo utilizar sus ahorros, lo cual eso me imagino que va a generar un problema dentro de un par de años. Y también pedir préstamos. Me llamó la atención que el 28% de las personas de ingresos de menos de $400, de ingresos mensuales, menores a $400, tuvo que recurrir a préstamos para cubrir sus necesidades básicas. Y eso quizás se fue agudizando a medida que transcurrían los meses. Quizás alguien que con sus ahorros todavía podía subsistir en mayo de 2020, para mayo de 2021, tras más de un año con el contrato suspendido o desempleado, no es lo mismo. Así que eso quizá también, a pesar de que la economía se va reactivando, podría explicar un poco por qué en los hogares no se va viendo esa recuperación tan rápido. En efecto, hay varias estrategias que utilizaron las familias ante esa pérdida de ingresos. Como bien marcaste, una de esas fue pedir préstamos. Así que lo que nosotros debemos entender es que el nivel de endeudamiento de las familias hoy debe estar en un punto crítico, porque es muy superior a lo que estaba antes y sin los ingresos con los que podía contar. Pero otra de las estrategias es la venta de activos familiares. Muchas veces son activos del hogar, muchas veces puede ser una nevera, puede ser una lavadora. La gente ha comenzado a vender las cosas que tiene para tratar de hacer unos dólares más para comprar alimentos. Y también algo que se reporta en el estudio es, la gente le llama, utilizan ahorros. Pero esos ahorros de los que habla la gente no son ahorros de la cuenta bancaria que tengo guardada allí. No, en realidad se refiere a estrategias de gastar menos en ciertas cosas para poder cumplir con ciertas necesidades básicas. Así que lo de utilizar ahorros a veces quiere decir dejar de pagar ciertas cosas que tienen que pagar, que pueden ser los gastos del hogar, pero puede ser también no comprarse ropa, en fin, ese tipo de estrategias, ¿no? Licenciado Llanareas, estamos llegando al final del programa. Yo quiero recapitular, me gustaría una reflexión por parte suya, porque en esta encuesta que ha hecho la UNICEF, dice que se refiere al impacto muy negativo que ha tenido la COVID-19 o la pandemia, como se le quiera llamar, en materia de la pérdida de los ingresos familiares. Eso es una realidad. Pero también estoy viendo aquí los números, dice que el 72% de los hogares reportan pérdida parcial o total de sus ingresos. Eso es lo que dice por una parte. Después dice que 7 de cada 10 de los hogares panameños más pobres, los niños consumen o menos alimentos o alimentos de menor calidad, y que la ayuda del gobierno llega a poco más de la mitad de los hogares. Una reflexión final, licenciado Llanareas, perdón, porque tenemos 3 minutos. Sí, muchas gracias, Guillermo Antonio. Efectivamente, la UNICEF en Panamá está dedicada a apoyar tanto al gobierno como a la sociedad civil en garantizar los derechos de los niños a través de múltiples acciones, a través de distintas estrategias e innovaciones, y es necesario nunca perder de vista la situación de los niños panameños, sobre todo la de aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable, en una situación de mayor desventaja. Es perfectamente lógico que el país se enfoque en la recuperación económica. Nuestra observación es que hay que incluir la recuperación de las familias. Hay que pensar en los niños también en esas estrategias, porque los niños no pueden esperar 2 o 3 años para poder entonces comenzar a establecer hábitos nutricionales normales. La conclusión es que cuando hablamos de la pérdida del ingreso familiar, también estamos hablando de la pérdida de la alimentación y de la desnutrición de los niños.
Licenciado Jorge Llenareas, usted como especialista en política social de la UNICEF, ha tenido la gentileza de compartir este estudio con nosotros, esta encuesta, pero sobre todo de explicar, desmenuzar más el contenido. Y el mensaje es que hay que mirar más hacia las áreas más vulnerables del país y sobre todo hacia los niños, que van a ser el futuro de la patria. Ese es el objetivo principal, licenciado Llenareas, ¿no? Así es. Muchas gracias, Guillermo Antonio, Milton, Rubén, Camila. Ha sido un placer estar con ustedes. No, para nosotros un placer. Oiga, que tengan buen fin de semana. Bueno, hablando de fin de semana, no se vayan, que viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.